El pasado domingo se produjo un hecho muy importante en el país, las elecciones municipales. Creo que vale la pena tratar de indagar lo que ocurrió en esa fecha. Y precisamente por esa razón he invitado de manera especial a dos destacados analistas. Analistas que tienen un sentido profundo de lo que es la investigación política, institucional. Ellos son Mariclín Sterling, conocida por ustedes porque ha estado varias veces en este programa, y Oscar Chemel, que también tiene una gran experiencia en materia de encuestas y de análisis políticos. Este programa prácticamente lo voy a coordinar, porque quiero que ellos le hablen a ustedes, analicen ante ustedes lo que ocurrió. Interlaces, que es la empresa que maneja Oscar Chemel, produjo un informe al día 7, es decir, sábado 7, sobre ese tema. Y por tanto conviene estudiar y analizar lo ocurrido a la luz del análisis que hace Oscar. Bienvenido, Oscar. Bienvenida a mí, Mariclín. Gracias, Vicente. Muy grato de tenernos aquí otra vez. Igualmente. El programa es todo de ustedes, pues. ¿Quién comienza? No, yo diría que comiences tú con los datos o la data. Bueno, podemos contextualizar Exacto. este proceso electoral, ¿no? Es un proceso electoral marcado fundamentalmente por las medidas económicas que toma el presidente Maduro en vísperas de las elecciones municipales, ¿no? Allí nos encontramos y es el resultado de una investigación que se realizó la semana previa a las elecciones municipales, cuyo trabajo de campo culmina el 7 de diciembre. Es una investigación en todo el país con un margen de error del 2.9%. Estas medidas explican el resultado del 8. Forman parte de la explicación de los resultados del 8 de diciembre. En principio es contundente la aprobación de los venezolanos, el respaldo de los venezolanos a las medidas económicas tomadas por el presidente Maduro para bajar el costo de la vida. 7 de cada 10 venezolanos apoyan la medida. Y 62%, es decir, 6 de cada 10 venezolanos apoyan la medida de limitar las ganancias de empresarios y comerciantes. Es decir, un contexto muy favorable, un contexto de opinión pública muy favorable a la política económica del presidente Maduro. De hecho, el 56% de los venezolanos en víspera de las elecciones municipales manifestó o afirmó que esperaba que su situación económica mejore durante el año próximo. Y un 59% que mejore la situación económica del país, y un 59% manifiesta que posiblemente va a mejorar, que seguramente va a mejorar su situación económica personal y familiar. Nos encontramos igualmente con que la evaluación positiva de la gestión del presidente Maduro subió a 64%, muy similar a la evaluación de la gestión que tuvo el presidente Chávez en víspera de las elecciones presidenciales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que registra el trabajo, sí, para el día sábado. Antes de la medida, y es justo incluirlo, señalarlo, antes de las medidas venía habiendo una caída en la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro, pero nunca estuvo por debajo de 47%. Es decir, en plena crisis económica, para llamarla de una manera, es decir, donde se desató el costo de la vida, y hubo un severo desabastecimiento y además una campaña que intentaba acentuar el malestar y el descontento para crear una neurosis colectiva, una neurosis persecutoria colectiva que
que de alguna manera se manifestara en contra del oficialismo en las elecciones municipales, a pesar de ese contexto en contra, la valoración positiva de gestión del presidente Chávez nunca estuvo por debajo del 47%. Incluso, si tomamos en cuenta otras encuestas, la encuesta quizás más sesgada, más opositora, nunca le daba menos de 43%. Es decir, un contexto favorable inicial y que se situó en una situación mucho más favorable después de las medidas económicas. Ese informe trae otros datos muy importantes. Yo quisiera conocer la opinión de Mariclín. Sí. Tu lectura, pues, de lo ocurrido. Yo quizás retrocedería hasta la muerte de Chávez. Yo creo que la gestión de Maduro se inicia muy cercana, muy próxima a la muerte de Chávez, un duelo que no realizamos como se debía realizar los venezolanos. Todo presidente elegido posteriormente a la muerte de Chávez va a gobernar en este país bajo el paraguas de Chávez y era irremediable la comparación con Chávez. Ese sentimiento de pérdida, de duelo no resuelto, la figura de Maduro, que aun cuando había sido la figura, digamos, elegida por Chávez y además elegida luego por los venezolanos, siempre estuvo bajo la sombra de Chávez, de lo que Chávez significó para Venezuela, tanto para la oposición, para el gobierno. A eso se une la estrategia, a eso se une la reñida elección presidencial y el poco margen con el cual gana Maduro. Eso le permite... 14 de abril. Sí, exactamente. Eso le permite a la oposición armar una arremetida contra la figura de Maduro y una estrategia de deslegitimación de la figura de Maduro, mediática, nacional e internacional. Luego, todo el problema económico que sufrimos venezolanas y venezolanos, nosotros teníamos, yo como mujer, como ama de casa, nos sentíamos como desasistidos quizás por el gobierno ante lo que estaba sucediendo con la guerra económica, los precios, lo inalcanzable que era la vida cotidiana para la gente, y todo eso yo creo que se une para que en Venezuela existiera y en el chavismo yo creo existiera una sensación, una percepción negativa de tristeza, de pérdida de rumbo, de derrota inminente. Eso estaba en el ambiente. Eran muchos elementos que se estaban conjugando. De repente despierta un Maduro que nadie esperaba en un momento de gran tristeza y de gran triunfalismo de la oposición. Despierta ese Maduro inesperado y toma las medidas económicas y va contra la usura y va contra el lucro excesivo, y eso de alguna manera rescata la figura que se quería de presidente para Venezuela. Y yo creo que empieza a salir la población y el chavismo, la población chavista, de esa tristeza, de esa desilusión, de esa pérdida de rumbo, y surge un compromiso con Maduro y surge un compromiso con las elecciones municipales. Y yo creo que los resultados de las municipales rescatan ese sentir venezolano, rescatan la alegría, rescatan la figura de Maduro, legitiman la figura de Maduro, y yo siento una Venezuela antes de las elecciones y después de las elecciones. E inclusive conversábamos al inicio del programa que la figura de Maduro, las fotos de Maduro, Maduro cuando lo vimos dando los resultados, aceptando el triunfo, reconociendo el triunfo, es otro Maduro, la gestualidad, la postura física, la cara. Maduro refleja esa Venezuela que despertó el 9. Exacto. Sí, yo creo que ese es el primer impacto de los resultados. Una legitimación del presidente Maduro, una legitimación como presidente de la República, un crecimiento de su liderazgo, restableciendo la ilusión y la esperanza que estaba debilitada antes de las medidas económicas, y evidentemente la certeza de que el chavismo es una identidad social, es una identidad cultural, es una cultura política. Yo creo que entender ese fenómeno, reconocer ese fenómeno, ayuda mucho a comprender los resultados del 8 de diciembre. ¿Cómo encaja ese análisis de ustedes en el otro liderazgo, el de la oposición? Sí, evidentemente los resultados demuestran el fracaso de una estrategia que se basó en la confrontación y en la negación, en la crítica destructiva de una gestión que apenas comenzaba.
y que se aprovechó del margen, del pequeño margen con que el presidente Maduro obtuvo la victoria para denunciar una supuesta ilegitimidad del presidente Maduro. Esa estrategia, liderizada por el gobernador de Miranda, por el actual gobernador de Miranda, fracasó. Si bien la motivación principal de los electores no era plebiscitar las elecciones, era evidente que era una lectura inevitable de los resultados, que se iba a producir esa lectura luego de los resultados. Los resultados demuestran el fracaso de una estrategia basada en la negación, en el fatalismo, en la crisis, y no basada en la esperanza. Investigaciones recientes, investigaciones en plena campaña electoral, revelaban que el país estaba apostando más a la paz, a la estabilidad, al bienestar, a las oportunidades, a la esperanza. Que el país quería escuchar esperanza. Sí. Y fue lo que de alguna manera se despertó luego de las medidas económicas. Y eso evidentemente potenció la votación. Hay un elemento que... ¿Por qué no caló ese mensaje entonces, ese discurso de la oposición? Porque ya Maduro se había comenzado a legitimar ante los ojos de los electores. Ya ese Maduro que se esperaba, que se pedía a gritos, comenzó a despertar con varios elementos. Yo siempre rescato que Maduro hizo algo muy importante recién elegido. Maduro convocó al gran polo patriótico que siempre se convocaba en coyunturas electorales. O sea, era una convocatoria muy pragmática, muy utilitaria. Y Maduro comienza a gobernar y le pide al pueblo patriótico que gobierne, que lo ayude. Comienza con el gobierno de calle, que yo creo que de alguna manera el chavismo había perdido cierta cercanía con las bases. Algo que yo creo que Chávez se da cuenta en su última campaña presidencial. Y luego Maduro dice: voy a luchar contra la corrupción, voy a luchar contra la inseguridad. Reconoce que hay dos problemas graves y reconoce que tiene que comenzar a gobernar con el gran polo patriótico y con las bases que estaban allí esperando y que están formadas políticamente y que están organizadas políticamente. Esos son unos elementos importantes del inicio de la gestión de Maduro, y luego vienen las medidas económicas, y es ese Maduro que te digo fuerte, que toma decisiones que la gente estaba esperando. Quizás se lo percibía como que no se encontraba a sí mismo. Yo siempre decía, Maduro tiene que encontrar su esencia, y yo creo que él fue encontrando su esencia, y es un líder ahora que se distingue y se diferencia de Chávez. Y por otra parte, hay algo que Schemel señaló, que es esa identidad chavista. El chavismo no es el plan de la patria nada más, y el chavismo no es Chávez como figura. El chavismo es algo sociocultural, una identidad, es mucho más que el plan de la patria, y eso la oposición lo ha desconocido. La oposición se cegó en relación a toda la estrategia de Maduro, lo desconoció, y como para la oposición Maduro era fácilmente derrotable, pensó que iba a calar la estrategia de deslegitimación, y yo creo que la oposición está un poco sorprendida de los resultados electorales, cantando victoria en donde la tiene y en donde no la tiene también. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar sobre eso que llaman la maquinaria. ¿Qué efecto tuvo la maquinaria? ¿Cumplió su cometido? ¿Era mejor la maquinaria chavista que la de la oposición o viceversa? Al regresar abordamos el punto ese.